Bueno, gracias a la presentación, creo que esto lo pasaremos adelante. Simplemente también mencionar que ser parte de Sion también es agradable y pues formo parte de ello, de psico-oncología integrativa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les mencioné, pues sobre la familia. El tema es la familia frente al cáncer, apoyos y desafíos con los que este núcleo se pueden enfrentar. El objetivo de esta sesión es poder identificar la importancia del acompañamiento familiar dentro del proceso oncológico de los pacientes. También conocer tres herramientas les voy a presentar el día de hoy para poder establecer el conocimiento si hay una sobrecarga en el cuidador y también las necesidades de intervenciones de cuidados paliativos. Bien, como ustedes saben, el cáncer no es solo una enfermedad pues que afecta únicamente al paciente, sino que, como nos lo decía Diego, pues es un ser integral donde también su núcleo se ve impactado profundamente, ¿no? Se modifican los roles, las rutinas también y las relaciones afectivas se ven afectadas o van cambiando de acuerdo a este proceso. La familia pues suele asumir diferentes responsabilidades, desde el cuidado físico, la administración de medicamentos, la gestión de citas médicas e incluso la toma de decisiones complejas. Y reconocer estos desafíos a los que se enfrenta la familia pues es fundamental para personal de salud para poder distinguir cuándo de pronto debemos hacer una intervención más oportuna, ya que reconocemos que el bienestar de la familia influye directamente en la adherencia y en la recuperación del paciente en su tratamiento. Entonces, quisiera iniciar ahorita haciéndoles una pregunta, si pudieran participar abriendo sus micrófonos o si en caso de que no querramos abrirlos, pues de pronto por el chat. ¿Cómo creen ustedes que el diagnóstico o la enfermedad oncológica puede impactar en la dinámica familiar o en las emociones familiares? Los escucho, los leo. Bueno, tenemos varias personas. Carmen creo que nos está intentando hablar, pero no le escuchamos. Además, también está Ok. José Cajamarca. Ajá, que levantó la mano. Buenas noches con todos. Mi nombre es José Cajamarca, soy licenciado en psicología. Bueno, frente a su pregunta, en realidad el tener a cualquier persona enferma, y en este caso de alguna enfermedad catastrófica, implica ya para la familia o bueno, para las personas cercanas, pasar por un proceso similar a lo que es el duelo. Entonces es toda una transición para ellos, para cualquier miembro de la familia en este caso. Perfecto, muchas gracias. Carmen, tiene la manito levantada. Wilmer dice por el chat las preocupaciones familiares que pueden derivar a graves trastornos psicológicos. Carmen tiene la mano levantada. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que el diagnóstico oncológico puede impactar en la familia, en la dinámica familiar o en las emociones? Bueno, muy buena. No sé si ahí con- me escuchan. O Tairi, que tiene también la mano Hola, levantada. Hola. ya, hola, sí, yo considero que el cáncer afecta de muchas maneras a la familia, ya que hablamos del dolor total, donde no solamente es el paciente el que sufre, sino también la familia sufre, ¿no? Además de que también depende cómo afecta, de acuerdo a la situación en la que se encuentra la familia. Por ejemplo, si es una madre que tiene hijos pequeños, la dinámica familiar se va a ver afectada, va a tener asuntos pendientes, pero si en cambio hablamos de un paciente oncológico geriátrico donde tal vez él ya va a decir, bueno, ya viví, pero ver sufrir, ¿no? Al familiar, los hijos, los nietos, va a afectar, ¿no? Pero de una manera distinta. Entonces yo considero que
El cáncer afecta igual con el dolor total, pero depende de la etapa en la que se encuentre el paciente, ¿no? En la etapa de su vida. Perfecto, eso es importante también. Bueno, más que la etapa de la vida, porque la vida, como lo dice un médico muy querido en el Hospital de Solca, es válida en todas sus etapas, pero también es de acuerdo a las condiciones clínicas, ¿no? Ahí Tairi toca un tema bastante importante, al igual que lo mencionaron las preocupaciones familiares o el proceso de duelo anticipado que se puede vivir en la familia con sus pacientes. Entonces, sí, todos ustedes han sido bastante atinados con esta problemática, con el impacto que puede tener en la familia. Entonces, reconocemos que el rol de la familia como cuidador primario es importantísimo, ¿no? Y que la familia pues asume, como mencionaba antes, las múltiples funciones de administración de medicamentos, la gestión de citas médicas, incluso supervisión de cuidados en el hogar. Y todo esto puede tener impactos en ámbitos físicos, emocionales o económicos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, en el impacto físico se puede ver reflejado con cansancio, insomnio, dolores musculares, que el sistema inmune pues se deprima y más propenso a enfermar. En cuanto a la parte emocional, puede verse reflejado en ansiedades, culpa, miedo o incertidumbre hacia el futuro, frustración o depresión. Y en el ámbito económico podemos ver impactos como gastos en medicinas, los transportes, porque no muchas veces los pacientes y sus familiares viven en el lugar donde se realizan los tratamientos. Tampoco no siempre las unidades de salud cuentan con todos los medicamentos o insumos y por ende pues toca asumirlos por fuera y todo eso pues va siendo un pequeño impacto eh, que genera cierta carga pues en el núcleo familiar. Y llevando esto de la línea con los cuidados paliativos, poniéndonos en el marco de esto de cuidados paliativos, pues hablamos de pacientes que de pronto tienen ciertas limitaciones o que tienen de pronto sus enfermedades un poco más progresadas que otros y que por ende la realidad del cuidador también ya es muy distinta y la sobrecarga pues también es diferente. Y yendo en esa línea, en este momento les voy a presentar esta primera herramienta que va de la mano con otras. Y ahorita en esta primera parte vamos a conocer estas dos herramientas, que es el índice de Bartel. Aquí la imagen se ve un poco borrosa, entonces les voy a compartir, se me fue el mouse, les voy a compartir eh, el PDF del MIES que pone el uso de este índice de Bartel, donde pues lo podemos observar más claro, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso está direccionado para el adulto mayor, pero se puede utilizar en diversos contextos porque este índice lo que va a medir es la funcionabilidad o el grado de dependencia que tiene el paciente para con su cuidador o con terceros, ¿no? Entonces, podemos ver cómo aquí pues llenamos los datos y vamos a encontrar varias categorías: comer, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, el uso del retrete, bañarse o ducharse, desplazarse, subir y bajar las escaleras, vestirse o desvestirse, el control de heces y el control de orina. Entonces vamos a ir evaluando cada una de estos ámbitos junto con el cuidador y él pues va a ir respondiendo en medida de lo que reconoce que pasa en su paciente. Como podemos ver, cada uno de estos ítems pues tiene algunos tres que se derivan del 3 y en otros podemos ver 4. Y las puntuaciones van de 0 a 15, o sea, vamos de 5 en 5. Entonces vamos a ir puntuando. En esta ficha pues hay una fecha de aplicación y luego una fecha como para revisión de la continuidad de este paciente. No sé si Doménica nos puede ayudar con su ¿Y micrófono. yo qué? Yo cerré. No hay paso, no hay paso. Cerrado, señor. No, no hay paz. No sé si me pueden ayudar con el micrófono. Bueno, entonces vamos a ir ubicando la calificación que le dé el cuidador a la dependencia que él observa en su paciente y al final hacemos una sumatoria. Esta sumatoria total, pues vamos a ir a los puntos de corte, donde a partir de ese valor, pues nos va a dar el grado de dependencia del paciente.
podemos observar que de 0 a 20 hablamos de una dependencia total, de 21 a 60 la dependencia es severa, de 61 a 90 la dependencia es moderada, de 91 a 99 la dependencia es escasa, el 100 pues es total independencia y un paciente que esté en silla de ruedas, si tiene un puntaje de 90 pues se considera en total independencia. No sé si con esta guía de pronto tengan alguna pregunta o está claro para continuar con las diapositivas. Entonces, bueno, aquí había colocado los puntos de corte y esto, el índice era importante mostrárselos porque vamos a conocer el NECPAL 4.0. El NECPAL es una herramienta que fue creada por el Instituto de Oncología de España para poder identificar de manera proactiva a los pacientes con necesidades paliativas y que podrían beneficiarse de un enfoque paliativo integral y pues tener intervenciones más oportunas dirigido tanto para el paciente como sus familiares. Entonces, el NEPAL se basa también en el de BART porque uno de sus indicadores, que es la pérdida funcional, se basa justamente en cuando hacemos el estudio con el índice de Bartell, donde podemos observar si el deterioro funcional es mayor al 30% según esta herramienta en los últimos 6 meses. Pero vamos al inicio de esta herramienta. El NECPAL empieza con una pregunta sorpresa. En la pregunta dice, ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del siguiente año? Si la respuesta es sí, pues el Nepal es negativo y pues no se considera que se necesita una intervención oportuna. Si la respuesta en cambio es no, en que no habría sorpresa que el paciente pueda fallecer, significa que estamos hablando de un paciente que requiere esta intervención. Y en caso de que se cumpla al menos uno de estos criterios, ya estamos hablando en que el NEPAL es positivo. Entonces podemos ver los criterios de necesidades paliativas que pueden venir desde el profesional o los familiares que consideren que su paciente requiere medidas paliativas. La pérdida de funcionalidad, como ya les mencioné, también la pérdida nutricional, que es pues perder más del 10% de su peso en 6 meses. La multicomorbilidad, que es pues que el paciente tenga más de 2 enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad principal, que aumenten los recursos, es decir, que el paciente haya tenido más de 2 ingresos a emergencias y que haya requerido de internaciones prolongadas o de cuidados más intensivos. Y pues claramente la enfermedad avanzada, que hablemos ya de una progresión de enfermedad crónica, oncológica, pulmonar, cardíaca, hepática, renal o neurológica. Entonces, quiero que me digan sinceramente si hemos entendido el índice de Bartel para aplicarlo junto con el NECPAL 4.0, porque vamos a pasar a pequeños grupos para que analicemos un caso con unas pequeñas consignas basadas en estas herramientas. A ver, aquí sí refuerzo un poco lo que dice Lisa. Mis queridos amigos, amigas, Bartel y Necpal son claves para cualquier persona que quiera decir que conoce lo básico de cuidados paliativos. Entonces, yo sí le pido a Lisa, por favor, que para tener la seguridad de que todos pueden manejar tanto Necpal como Bartel, hagamos repitamos de manera muy rápida y sí les pido de favor que ustedes puedan resolver sus dudas, entendiendo que el NECPAL tiene ya distintas versiones. Y la última versión, el NECPAL 4.0, ya tiene la capacidad de dar un pronóstico bastante acertado. Entonces, si ustedes no saben manejar NECPAL y Bartel, no saben cuidados paliativos. Por favor, entonces le pido a Elisa que de manera muy rapidita repitamos esto. Gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, les indicaba que el índice de Bartel pues es importante porque con este índice vamos a poder determinar y darnos cuenta la funcionabilidad del paciente, qué grado de dependencia tiene este paciente para con su cuidador. Entonces, como vemos en la columna izquierda, pues aquí están todas las actividades básicas diarias de comer, trasladarse, aseo personal, el uso del baño, bañar, desplazarse,
subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, el control de micción, el control de heces. Entonces, en base a estas actividades básicas, el cuidador va a responderle a la persona que aplique este índice, que puede ser médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que manejen esta herramienta. Y pues según lo que el cuidador haya identificado de su paciente, él va a ir indicando este nivel, sea 0, sea 5, sea 10, sea 15, que si lo traducimos a lo que significa, pues sería la incapacidad total, el que necesite más o menos ayuda, que necesite algo de ayuda o la total independencia. Y pues nosotros debemos al final hacer una sumatoria de los valores que indicó el cuidador y a partir de ello, pues basándonos en los puntos de corte, vamos a determinar el grado de dependencia del paciente. Pero eso no únicamente nos va a determinar la necesidad de cuidados paliativos, es solo el grado de dependencia. Ahora, el NECPAL 4.0 sí nos va a dar ya el pronóstico, incluso como lo decía Diego, del paciente, porque aquí ya no solo hablamos de la funcionabilidad, sino de la nutrición, de la progresión de enfermedad, incluso de las veces que ingresa este paciente al hospital. Entonces, como ven también aquí, tenemos la pregunta sorpresa. ¿Se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del siguiente año? Si la respuesta es sí, pues el NECPAL es negativo. Si la respuesta es no, que no habría una sorpresa si el paciente llegase a fallecer, significa que se cumplen algunos de estos criterios y el paciente necesita esta intervención paliativa. Y reconocemos igual que los familiares de pronto puedan estar en un estado de negación, no reconocer las necesidades paliativas de su paciente, porque a veces hay un concepto de paliativos un poco tergiversado. Ya nosotros como profesionales podríamos darnos cuenta también si al menos se cumple un solo criterio de estos que están aquí, ya hablamos que el NECPAL es positivo. Más aún si hablamos de una enfermedad progresada, pues ya es un determinante en que estamos frente a un paciente que probablemente en cierto tiempo pues pueda llegar a fallecer.